jóvenes, este video fue realizado para realizar una breve explicación de lo que es tensión, acometida y protecciones de circuito. Vamos a empezar con qué es tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un multímetro. Si se puede apreciar en la imagen, la tensión eléctrica es la que se transporta entre un polo positivo y un polo negativo, la cual se están tocando continuamente, y esa va a ser la tensión que se produce en un campo determinado. Algunos elementos pueden contener tensión eléctrica, como son, un ejemplo, las pilas. La pila prismática posee 9 voltios de tensión. La pila de petaca posee una tensión de 4.5 voltios. La pila de botón posee una tensión de 3 voltios. La pila cilíndrica de 1.5 voltios. Componentes de un circuito: generador, receptor, conductor, interruptor. El generador es el que genera la corriente. El conductor es el conduce la corriente hacia los receptores, y el interruptor actúa como un interceptor entre los dos. Un circuito puede tener LED, resistencias, pila e interruptor, entre otros. Fórmulas de voltaje. La fórmula de voltaje es voltaje igual a intensidad por resistencia. Ejemplo, si tenemos un circuito eléctrico cuya intensidad es de 8 amperios y una resistencia de 1.5 ohmios, ¿cuál es su tensión o voltaje? Primero nos dirigimos a separar cada uno de los datos dados. Sabiendo que la intensidad es de 8 amperios y la resistencia de 1.5 ohmios, realizamos la operación de multiplicarlos, y esto nos va a dar como resultado 12 voltios, quiere decir que esta es su tensión. El testerovoltímetro es un aparato de medición de resistencia, temperatura, corriente eléctrica. Tiene unas zonas y unos rangos. Sus zonas son tensión en corriente continua, tensión en corriente alterna y tensión en corriente directa. Los rangos van de 2 voltios hasta 200 milivoltios. Mediciones con el multímetro. Como podemos ver en el ejemplo, para realizar la medición en una toma eléctrica, se coloca en la zona de corriente alterna y en el rango de 200 voltios, debido a que en nuestro país se maneja un voltaje de 110 voltios a 60 Hz. La baja tensión. La baja tensión, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, se considera la instalación de baja tensión eléctrica. Se considera la tensión de baja eléctrica aquella que distribuye y genera energía eléctrica para consumo propio de las receptoras de los siguientes límites de tensión nominales. En corriente alterna, inferior a 1000 voltios, y en corriente continua igual o inferior a 1500 voltios. Es decir, que la tensión que llega a nuestras casas a través de los transformadores por cables o hilos conductores es baja tensión. Pero, por ejemplo, si tenemos un aparato electrodoméstico con una tensión de 110 voltios y baja un 10% de esa tensión, significa que hay un bajón de tensión. Y esto puede ocasionar accidentes de contactos directos o indirectos. ¿Cuáles son los accidentes por contacto directos? Contacto con partes de instalación habitualmente en tensión, como con cables dañados. Contactos indirectos, cuando hay algún puente o algún elemento metálico conectados a agua.
¿Qué es un circuito? Es un conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permite el paso de electrones. Está compuesto por generador o acumulador. Son aquellos elementos capaces de mantener una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor. Hilo conductor, formado por un material conductor que es aquel que opone poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Receptor, son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica, motores, resistencias y bombillas. Pulsador o interruptor, permite abrir o cerrar un circuito y que éste permanezca en la misma posición hasta que volvamos a actuar sobre él. Fusible, denominado como aparato de energía y de protección contra sobrecarga de corriente eléctrica por fusión y posibles fallos de circuitos eléctricos. Protección de circuitos. Diferentes tipos de fusibles comparados su tamaño con una moneda de €1. De izquierda a derecha, fusible de cristal con un fino alambre en su interior que se funde cuando ocurre un cortocircuito. A continuación, un fusible de cerámica. A su lado se puede observar la lámina fusible que contiene en su interior. Le sigue un fusible de cerámica tipo tapón, con rosca y lámina de plomo en su interior. Finalmente, un cartucho de cerámica empleado para soportar corrientes más altas que las anteriores. Interruptor diferencial. Sirve para proteger circuitos de equipo electrónico y en las redes eléctricas de la industria. La línea de corriente eléctrica que llega hasta nuestras casas. En muchos lugares, estos sencillos dispositivos se han sustituido por interruptores diferenciales e interruptores automáticos que realizan la misma función que el fusible, pero que no hay que sustituirlos por otro nuevo. Cuando ocurre un cortocircuito, en la foto se puede ver un interruptor automático de protección contra cortocircuitos. Interruptor magnetotérmico. Estos dispositivos conocidos abreviadamente por las siglas PIA, que significa pequeño interruptor automático, son dispositivos empleados para proteger los circuitos eléctricos de sobrecarga y cortocircuito, en sustitución de los fusibles. Una vez que actúa debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se pueden rearmar sin necesidad de sustituirlos, como ocurre con los fusibles cuando desconectan el circuito. Protección contra sobrecarga. Entendemos por sobrecarga al exceso de intensidad en un circuito debido a un defecto de aislamiento o bien a una avería o demanda excesiva de carga de la máquina conectada a un motor eléctrico. Para los circuitos domésticos de alumbrado se suelen emplear los dos dispositivos de protección que son fusibles calibrados de protección tipo SMD-20. Emplean una tecnología única de material sólido y baja energía para la interrupción de fallas que produce una expulsión mínima de gases y solo un 20% de la energía del arco de un cortocircuito convencional. Interruptor magnetotérmico. Son dispositivos empleados para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Se pueden rearmar sin necesidad de sustituirlos, como ocurre con los fusibles, cuando desconectan el circuito, al igual que para los cortocircuitos, siempre y cuando se utilice el tipo y la calibración apropiada al circuito a proteger. Aquí podemos demostrar un pequeño collage por los temas vistos anteriormente: tensión, acometida y protección de circuitos. Muchas gracias por su atención.